¿Quieres que quien llame al webhook reciba una respuesta personalizada? Usa el módulo Webhook Response. Después de procesar el webhook, puedes añadir el módulo de Webhook Response. En esta configuración vamos a responder a este llamado con una estructura JSON. Vamos a indicarle cuál es el código, que es 200. Vamos a escribir la estructura de datos. En mi caso puse dos atributos, el OK y el nombre de la persona, y yo puedo justamente mapear el campo que proviene del webhook. Si probamos cómo funciona esto y activo el webhook, podemos ver que recibo justamente la respuesta con el nombre, lo que provino de la entrada del llamado del webhook. Veamos el segundo caso. El segundo caso trata de responder al llamado del webhook con una página HTML. Voy a ejecutar de nuevo el módulo. Voy a llamar al webhook. Podemos ver que recibió el webhook y le respondí, y la respuesta al que llamó el webhook es una página HTML, y podemos ver que hemos agregado el campo de entrada que vino justamente en el llamado del webhook. ¿Cómo hicimos esto? En el módulo de Webhook Response indico cuál es el código 200, que es correcto. Aquí lo importante es escribir el HTML que yo le quiero mostrar al usuario. Puedo utilizar las variables que me vienen del webhook. Y aquí lo importante es que en los headers, en las opciones avanzadas, agregue el header de content type, le indique que es HTML y que la codificación es UTF-8. Veamos la tercera opción. La tercera opción tiene como objetivo redireccionar la persona o el sistema que llamó al webhook hacia otra dirección web. Si ejecuto el escenario y hago el llamado al webhook, podemos ver que me responde el webhook y el sistema lo redirecciona hacia otro sitio web. ¿Cómo hacemos esto? En el módulo de Webhook Response agrego el código de 302, que esto es el redireccionamiento, y luego tengo que ocupar el header de location para indicarle cuál es la URL a la cual yo quiero derivar el tráfico web, a lo cual yo quiero redireccionar la persona. Una vez que tengamos configurado el módulo de Webhook Response, guardamos, y así ya podemos justamente tener respuestas personalizadas a los webhooks. Sígueme para más tips de Make.